este vídeo vamos a ver los aspectos avanzados de la gestión y asset allocation a través de fondos. Vamos a ver 5 aspectos avanzados. El primer aspecto avanzado es el Core Satellite. El Core Satellite es una manera de gestionar a través de fondos que básicamente implica invertir un gran porcentaje de la cartera, el 70, el 80, el 90%, en fondos core, o lo que es lo mismo, fondos indexados. Se puede utilizar, por ejemplo, ETFs. Luego tendríamos un satellite. El satellite puede ser fondos que hagan agresivo stock picking, pueden ser fondos de emergentes, fondos de muy pequeñas compañías o fondos de gestión alternativa, hedge fund, capital riesgo, etcétera, etcétera. Con el core lo que vamos a intentar es obtener beta. ¿Cuánta beta? Aquella que queramos. Y con el satellite vamos a intentar obtener alfa, es decir, pimienta, hablando comúnmente. ¿Qué ventajas tiene el Core Satellite? El Core Satellite tiene la ventaja de que sabes perfectamente diferenciar cuánto tienes de beta y cuánto tienes de alfa. En segundo lugar, al final pagas menos comisiones, porque por la parte core, que es la mayoritaria, pagas comisiones muy bajas. Y por la parte satellite pagas comisiones muy altas, pero supuestamente los señores de la parte satellite, los gestores de la parte satellite, son especialistas en obtener rentabilidades y retorno absoluto, con lo cual supuestamente van a tener elevadas alfas. Mediante una cartera core satellite vamos a lograr mejores ratios de rentabilidad-riesgo, ya que vamos a lograr comprar o invertir a través de auténticos especialistas en generación de alfa, al mismo tiempo que vamos a tener una reducción de costes. Otro aspecto importante cuando invertimos en carteras de fondos es la gestión pasiva. Mucha gente me pregunta, ¿dónde debo invertir? ¿En qué? ¿En gestión activa, gestión pasiva? Yo siempre digo, depende de los mercados. Aquí tenéis el ejemplo del Standard & Poor's 500. Personalmente he hecho estudios sobre la capacidad que tienen los fondos históricamente de batir al Standard & Poor's 500 y la verdad que es muy difícil, por no decir imposible, encontrar fondos que batan de manera sistemática al Standard & Poor's 500. En ese entorno sí que tiene sentido invertir a través de gestión pasiva. Los ETFs son un buen ejemplo de gestión pasiva. En este gráfico vemos un ETF comparado con el Standard & Poor's 500. Son dos líneas, aunque parezca una línea roja y otra línea negra. Lo que pasa que este ETF del Standard & Poor's 500 replica también, se parece tanto que ambas líneas se confunden. La beta inteligente es un concepto relativamente nuevo y muy interesante. Consiste en invertir de manera pasiva pero inteligentemente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, invertir en compañías value, compañías que sus múltiplos sean baratos, o por ejemplo invertir en compañías que estén realizando recompra de acciones, o por ejemplo invertir haciendo carteras óptimas en términos de rentabilidad-riesgo. Eso es lo que se llama mínima varianza. Compones una cartera donde los pesos están en función de minimizar la volatilidad total de la cartera. A todo esto se llama Smart Beta o beta inteligente. Es un conjunto de técnicas que lo que te hacen es coger exposición al mercado, pero intentando sistemáticamente batirlo. Aquí tenéis quizá el mejor ejemplo de beta inteligente, que sería una cartera growth, una cartera de crecimiento, de acciones de crecimiento, versus una cartera de acciones value, acciones de valor. Bueno, se ha demostrado por multitud de académicos que el valor a largo plazo bate al crecimiento, siendo además el valor, las acciones de valor, menos volátiles que las acciones de crecimiento. Siempre que hacemos asset allocation a través de fondos, es muy importante tener en cuenta cuáles han sido las rentabilidades históricas y qué podemos esperar del futuro. Hay mucha gente, por ejemplo, que en momentos alcistas piensa que la renta variable tiene una capacidad de generar rendimientos mayores que los que realmente tiene. O mucha gente, por ejemplo, piensa que la renta fija a largo plazo, descontada la inflación, es decir, en términos reales, es mucho más rentable que lo que en realidad es. Bueno, como podéis ver, este gráfico es un gráfico muy largo de la bolsa y los bonos americanos. La renta variable es aproximadamente 6% más rentable que la inflación. Es decir, una persona invirtió $1000 hace muchos años, básicamente lo que ha ganado es 6% sobre la inflación. Los bonos a largo plazo son muy poco rentables sobre la inflación. Es decir, una vez que le quitas el efecto inflacionista, un bono prácticamente no tiene rentabilidad real. El último aspecto que quiero destacar es el de invertir con periodicidad. Si una cartera de asset allocation se tiene que construir, es mejor invertir de forma sistemática.
hay un concepto que es el dollar cost averaging, que básicamente lo que significa es que si tú tienes que invertir $1.000.000, pues en vez de invertirlos el primer día, lo que haces es invertir, por ejemplo, $10.000 todos los meses hasta completar el $1.000.000. En este gráfico vemos una persona que hubiese invertido mediante este sistema, es la línea fucsia, y otro que hubiese invertido todo de golpe antes del crash del 29, que es la línea azul. Invirtiendo con estabilidad, invirtiendo mediante el dollar cost averaging, el DCA, es mucho más difícil tener grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo invierto $1.000 en una cartera, por ejemplo, de Standard & Poor's 500, cuando el Standard & Poor's 500 esté más bajo, evidentemente compraré mayor número de unidades de Standard & Poor's 500 y cuando esté más alto, pues compraré menor número de unidades, con lo que al final el cambio medio de lo que yo he comprado tiende a reducirse.